Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy vamos a crear un programa llamado calculadora, que quiere decir que el usuario va a ingresar dos números y dichos números serán enviados hacia el servidor. Y el servidor se encargará de ejecutar diferentes operaciones matemáticas con dichos números. Y al final, el servidor se encargará de retornar el resultado de dichas operaciones. Veamos un ejemplo. Como pueden ver, tenemos a dos cajas para ingresar el primer y segundo número. Entonces, supongamos ingresamos el número 10 y luego el número 4. Le damos clic en el botón. Podemos ver la adición, sustracción, multiplicación y división de dichos números. ¿Qué es lo que está pasando? Como pueden ver, tenemos al documento index.html y al documento servidor.php. Entonces, vamos a borrar a nuestro código del servidor.php para empezar desde cero. Entonces, dentro del documento index.html hemos hecho lo siguiente. En primer lugar, hemos creado a dos cajas utilizando a las etiquetas de input y cada caja tiene su respectivo ID. Luego debajo hemos creado un botón, el cual dice hazme clic, y dicho botón va a ejecutar a la función ejecutar Ajax. Asimismo, hemos creado a un div, el cual tiene un ID. Luego debajo estamos teniendo una referencia a dicho div de ID info y lo estamos almacenando en la variable resultado. Asimismo, hemos creado a la función ejecutar Ajax y dentro de esta función hemos creado a la variable XML HTTP cuyo valor va a depender del navegador que estemos utilizando. Entonces, vamos a borrar este código y de esa manera poder empezar. Lo guardamos, refrescamos la pantalla, ingresamos dos números, hacemos clic en el botón. Y ahora sí podemos empezar. En primer lugar vamos a obtener el valor de los números ingresados y para ello vamos a utilizar a sus IDs. Entonces simplemente escribimos document.getElementById y el primer ID va a ser N1. Y afuera de los paréntesis utilizamos a la propiedad value para obtener su valor. Y dicho valor va a ser almacenado en la variable A. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido para obtener el valor del segundo número, pero en este caso vamos a utilizar al ID N2 y dicho valor va a ser almacenado en la variable B. Ahora debajo vamos a crear a una tercera variable y esto es muy parecido al tutorial anterior. Entonces dicha variable se va a llamar cadena, el nombre puede ser cualquiera. Y ahora vamos a escribir una cadena que lo vamos a llamar num1 para tener una referencia al número 1. Y escribimos el operador de igual y lo vamos a concatenar con el valor del número 1, es decir, la variable A. Luego lo vamos a concatenar con otra cadena, la cual va a empezar con el símbolo de ampersand. Y ahora al segundo número o segunda cadena lo vamos a llamar num2, seguido también del operador igual. Y finalmente escribimos el valor del segundo número, el cual es la variable B. Y de esa manera vamos a poder almacenar el valor de ambos números dentro de la variable cadena. Ahora, podríamos utilizar el método post o el método get. Para este ejemplo vamos a utilizar al método get de la siguiente manera. Entonces, afuera de la función anónima, es decir, en este espacio de aquí, escribimos XML HTTP, punto, seguido del método open. Y recuerden que dentro de los paréntesis pasamos tres cosas. Lo primero va a ser el tipo de método. En este caso vamos a utilizar el método get. Y el segundo parámetro va a ser el nombre del servidor. En este caso servidor.php. Entonces escribimos servidor.php. Y ahora escribimos el símbolo de pregunta. Y a todo esto lo vamos a concatenar con el nombre de la variable que almacena los valores de dichos números. Entonces escribimos la variable cadena. Y finalmente el tercer parámetro va a ser true, ya que es asíncrono. Luego debajo escribimos una vez más XML HTTP, seguido del método send. Y eso sería todo para nuestra petición de Ajax. Ahora, una vez enviados los números hacia el servidor, necesitamos recibir a dichos números de la siguiente manera. En primer lugar escribimos el símbolo de dólar, guión abajo, y escribimos get, seguido de corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos la cadena o texto num1. Y de esa manera estaríamos obteniendo el primer número ingresado por el usuario. Y lo vamos a almacenar en una variable llamado num1. El nombre puede ser cualquiera. Luego debajo vamos a hacer lo mismo para obtener el valor del segundo número. Pero en este caso no vamos a escribir num1,
sino vamos a escribir num2. Y dicho resultado va a ser almacenado en la variable num2. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable, la cual lo vamos a llamar respuesta. Y dicha variable va a almacenar la suma del primer número, es decir, num1 más num2. Y para poder ver el resultado en la pantalla, simplemente escribimos echo seguido del nombre de la variable respuesta. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla, ingresamos dos números, por ejemplo 6 y 4, le damos clic en el botón y podemos ver que la suma de dichos números es 10, correcto. Veamos una vez más, ingresamos el número 23 y el segundo número 7, le damos clic en el botón y podemos ver que la suma es 30, correcto. Y todo esto se está dando sin la necesidad de recargar la pantalla. Y eso es debido a que estamos utilizando Ajax. Continuemos. El propósito de este tutorial es poder ejecutar diferentes operaciones matemáticas, no solo la adición. Entonces, para ello vamos a asumir que el valor de la variable respuesta va a ser una cadena vacía. Y luego debajo vamos a verificar que dichos números realmente sean números. Entonces, para ello vamos a utilizar a la función cTypeDigit. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la primera variable. Y luego utilizamos al operador de O y volvemos a utilizar a la función cTypeDigit, pero en este caso para analizar al segundo número. Y luego en este espacio de aquí utilizamos el operador de negación. Lo mismo en este espacio de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos diciendo que si número 1 no es un número o número 2 tampoco es un número, debemos ver el siguiente mensaje en la pantalla, es decir, que escribimos la variable respuesta, cuyo valor va a ser, por favor ingrese dos números. Y en caso que dichos números realmente sean números, vamos a utilizar la sentencia else. Dentro de las llaves escribimos una vez más la variable respuesta, lo cual lo vamos a concatenar con la etiqueta table. Luego debajo vamos a hacer algo muy parecido, pero en este caso lo vamos a concatenar con las etiquetas de fila y columna. Y en este espacio de aquí lo vamos a concatenar con la primera variable. Luego vamos a hacer un espacio y lo vamos a concatenar con el operador de adición. Y seguido escribimos el nombre de la segunda variable. Y luego vamos a ejecutar la operación. Y de esa manera estaríamos obteniendo la adición de dichos números. Entonces vamos a hacer algo muy parecido para las otras operaciones. Podemos copiar y pegar. En este caso vamos a hallar la sustracción de dichos números. Luego debajo la multiplicación. Y finalmente la división. Debajo escribimos la variable respuesta una vez más. Y en este caso vamos a cerrar la etiqueta de table. Y eso sería todo para ejecutar las operaciones matemáticas. Asimismo, quisiera mostrarles que dentro de CSS le he dado un color a las filas. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla, escribimos dos números, por ejemplo 20 y el segundo número 4. Le hacemos clic en el botón y podemos ver cada una de las operaciones matemáticas de ambos números, ¿correcto? Un repaso de todo. Como pueden ver, estamos obteniendo el valor de dichos números y lo estamos almacenando en la variable A y B. Y luego debajo hemos creado a una tercera variable llamada cadena. Y el propósito de esta variable es poder permitirle al servidor tener acceso directo a dichos números y para ello hemos utilizado al método get. Y en este espacio de aquí podemos ver el nombre del documento o servidor, el cual se llama servidor.php. Asimismo podemos ver el símbolo de pregunta. Y todo esto está siendo concatenado con la variable cadena. Y luego dentro del servidor estamos obteniendo el valor de dichos números. Asimismo estamos verificando que dichos números sean realmente números, ya que si no lo son, vamos a ver el mensaje que dice por favor ingrese dos números. Y finalmente, en caso que los números sí sean números, vamos a poder ejecutar las operaciones matemáticas y al final vamos a poder ver el valor de la variable respuesta en la pantalla. Veamos una vez más. Refrescamos la pantalla, ingresamos el número 40, luego ingresamos un texto, clic en el botón, podemos ver el texto que dice, por favor ingrese dos números.
Y de esa manera hemos aprendido a cómo enviar números hacia el servidor, el cual se encarga de ejecutar diferentes operaciones matemáticas, y al final el servidor se encarga de retornar el resultado de dichas operaciones. Y todo esto sin la necesidad de recargar la pantalla. Y si te gustó el video, no olvides darle un like, comentar y nos vemos en el siguiente tutorial.